Martes 22 de febrero de 2022, con los 22 que se van repitiendo, estamos dando inicio a lo que es un nuevo ciclo del que ya estamos acostumbrados a ir llevando adelante aquí en Fundación Libertad, que nuestro querido amigo y director de Fundación Libertad, Alejandro Bongiovanni, dio en nombrar Fundación Libertad Online, FL Online. Es un ciclo, ya lo saben, arrancó con más fuerza a lo largo de la pandemia del 2020 en adelante, donde vamos departiendo con gente que sabe muchísimo, que nos ayuda a entender mejor la realidad, que nos presta su tiempo para que podamos departir, reflexionar, para que nos quedemos con más ideas que con las que vinimos. Es por eso que este ciclo muchas de las veces se hace de forma sincrónica, en otras tantas también se hace de forma asincrónica, es decir, la posibilidad de que ustedes del otro lado, cuando pusieron play en YouTube, cuando les apareció en las redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, ya sea que estemos con la imagen en horizontal o con la imagen en vertical, ustedes están del otro lado acompañándonos, y quien ha tenido la deferencia de prestarnos su tiempo para poder entender un poco mejor a la Argentina y por qué no también al mundo, es para mí, yo siempre lo digo y él siempre se queja, una de las mentes más brillantes del mundo jurídico de la Argentina, una mente preclara que no se guarda absolutamente nada de lo que tiene para decir, que ha pensado mucho las cosas que va a decir antes de decirlas y que las explicita con una maestría, casi como si pudiéramos estar con la pluma leyéndolo, no solamente escuchándolo. Fue consejero del Consejo de la Magistratura, ha sido de los de verdad un exitoso abogado y lo sigue siendo en el mundo del plano de lo privado, asesorando a distintos tipos de instituciones y de empresas. Es realmente para mí un honor volver a presentarlo aquí en un ciclo de Fundación Libertad. En este caso es el doctor Alejandro Fargosi. Doctor Fargosi, Alejandro, yo lo tuteo de vez en cuando, me tomo ese atrevimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este febrero de 2022? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, como siempre. Las exageraciones son bienvenidas. ¿Cómo me trata febrero del 2022? Pésimo me trata. Decir que me trata mejor que lo que me va a tratar marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, etcétera, hasta llegar a diciembre del 2023, cuando podamos sacarnos de encima a lo que sin ninguna duda es el peor gobierno democrático de la historia argentina. Es una situación que todos los días nos asombra, y ahora con un potenciante. Y es que si sigue avanzando Putin sobre Ucrania, corremos el serísimo riesgo de que este señor, o mejor dicho, esta señora y su delegado presidencial, o sea, Cristina Fernández de Kirchner y su delegado Alberto Fernández, nos alíen una vez más del lado incorrecto de la historia. Tema que tenemos una especie de enfermedad para repetir. Es impresionante esa primera descripción, Alejandro, y te tomo las dos puntas, ¿no? Por un lado, de que todo parecería ser que va a ser peor a lo largo del decurso de este 2022, vos lo ibas diciendo, ¿no? Con esa imagen que uno tiene siempre quizá de la cultura popular de ¿y cómo andás? Y estoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Y del otro lado, una repercusión de un evento tan importante como el de Rusia y Ucrania, que nos pega directo. Digo, lo tuvimos a Alberto Fernández hace muy poquitos días haciéndole la fiesta a Vladimir Putin, el presidente ruso. Sí, exactamente, y no nos olvidemos que Cristina hizo un entrenamiento acelerado de una especie de Berlitz de aplicación del comunismo durante todo el tiempo, todo el tiempo que se pasó en Cuba. Con lo cual estamos realmente en una situación bastante frágil desde todo punto de vista, económico, la tragedia, el drama del incendio en Corrientes. Hoy conmemoramos un aniversario más de la demostración de que la corrupción mata, por la tragedia de Once. O Así sea, es. todo esto es algo que, desgraciadamente, y gracias a una estrategia que es un plan muy bien pensado para hacer el mal, del kirchnerismo, y ejecutado, lo podemos personificar en Baradel, no logra penetrar ese 30% de fierro que tiene Cristina Kirchner, y con el cual termina gobernándonos a través de su capacidad de destrucción. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se junta con peronismo, con ese peronismo residual que sigue pensando las cosas como en 1950 o 1960,
se junta con los interesados, como es el caso de Labaña, que le sacó votos a Cambiemos, y logra ser la que manda en la Argentina. Es una cosa horrorosa, estamos todos como tarados, pensando qué dice, qué no dice, qué mira, qué no mira, cómo gesticula. Realmente nos hemos convertido en un país, en un jardín de infantes en decadencia. Un jardín de infantes en decadencia. Alberto Fernández decía hace muy poquito que él quería ser presidente de un gran país. Hacemos la reversibilidad de la frase, Alejandro, porque eso significa que no es el presidente de un gran país. Bueno, hoy lo tuiteé, que se cuiden los uruguayos, porque con lo que está haciendo Alberto Fernández pareciera que quiere ser presidente del Uruguay. Nosotros estamos apalancando al Uruguay desde todo punto de vista. Le estamos dando mercados que ha abandonado la Argentina por lo incompetentes, los nulos y los resentidos que son estos señores, y además les hemos mandado gente y capitales. Uruguay realmente no se, casi diría que lo tiene que votar Alberto Fernández. Te sigo por ahí el tema, Alejandro, porque vos como abogado y como cultor también de la historia del derecho, ¿no? Y de la historia del derecho bien entendida, Uruguay tuvo en algunos puntos orígenes muy cercanos en lo jurídico con la Argentina, incluso compartimos un código de comercio, el código de Acevedo, y somos parte de la misma familia jurídica. Ahí se nota bien clara la diferencia y el peso que tienen las instituciones, más allá de lo que diga la norma en la letra, ¿no? Sí, pusiste el dedo en una de mis llagas, porque una de las cosas que hizo Cristina Fernández de Kirchner junto con el doctor Lorenzetti fue pulverizar el Código Civil, que era magnífico, y nos han dejado una cosa que todavía no ha generado todos los daños que va a generar en el futuro. Es un Código Civil decididamente malo el que tenemos ahora, un Código Civil y comercial que pone una inmensa cantidad de decisiones en manos de los jueces. Y ya está probado que los jueces que nos juzgan tienen más de un defecto, y cuanto más sean, más defectos van a tener. ¿Por qué? Por una ley elemental. La mayor parte de la gente, nosotros, la gente común, no somos magníficos, no somos genios, no somos sabios. Entonces, cuanto más jueces se necesitan porque crece la población, más riesgo hay que te toque un juez insuficiente, por llamarlo de alguna manera. Bueno, ese desastroso Código Civil y Comercial contra el que pocos protestamos por miedo, contra el que pocos protestamos por miedo, ¿no? Sí. Ese mal código también nos distancia de Uruguay. Ese código, Alejandro, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque vos me lo has explicado alguna vez en el aire en otro ciclo, las cuestiones del Código Napoleón, hemos charlado y hemos recordado cómo se modificó todo en Francia a comienzos del siglo XIX. ¿Cómo fue que Cristina, que nos ha impuesto este Código Civil y Comercial, no logró que fuera el Código Cristina? Napoleón, cuando puso los 4 jurisconsultos, le puso su nombre, dejó su impronta, todos le decimos del Código de Napoleón al Código Civil y al Código de Comercio, pero Cristina nos dejó el regalo y no le puso el nombre. Menos mal, porque lo único que nos faltaba era tener el código Cristina. No, menos mal, no, pará. Eso es una de las ventajas, es una de las ventajas de la total incompetencia y nulidad que tiene el kirchnerismo. Cuando hacen el mal, como son ineptos, no lo hacen todo lo mal que podrían hacerlo. ¿Fue claro lo que estoy diciendo? O Sí, sea, sí, cuando sí. vos sos un tipo eficiente y haces el mal a lo bestia, como lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra, un desastre. Cuando sos un inútil, haces el mal con menor intensidad. De todas maneras, estamos viendo una Argentina que se cae a pedazos, realmente se cae a pedazos, y se va a caer mucho más a pedazos en estos 2 años que faltan. Ahora después te tomo los 2 años que faltan, pero quiero que nos quedemos todavía en un plano jurídico bien cercano, porque hace también muy poquitos días teníamos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, declarando como testigo, peinado, podríamos decir ahí una terminología bien abogadil, peinado pero con una gomina para que no se le moviera ni medio pelo, desconoció hasta la existencia de su propia madre, ¿no? Desconozco, no me consta, no lo sé, no lo vi, nunca supe, no tengo ni idea, o sea, el tipo cumplió con la regla de cualquier declaración de un testigo. Ahora, es el presidente de la nación, no obstante. Sí, y ayer lo hizo Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, tercero, cuarto en la línea de sucesión. Esto ha producido un fenómeno, o sea, por un lado vamos al mundo de los hechos. El mundo de los hechos implica la vergüenza monumental para el país
de que la persona más poderosa de la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, está multiprocesada. A esto se ha agregado que el presidente será nominal, pero es el presidente de la República y el presidente de la Cámara de Diputados van a declarar como testigos de descargo. ¿A qué le llamamos testigos de descargo? Testigos ofrecidos por la procesada para que se demuestre que no es responsable. Esto como imagen es una cosa terrible, o sea, es aquella caquistocracia de la que hablaba un periodista hace muchos años, el gobierno de los peores, Sí. pero no se termina ahí el efecto negativo. Hay otro efecto, bueno, que quizá si tuviésemos jueces valientes puede llegar a ser positivo. La mentira en la política, la mentira en la vida humana y la mentira en la política siempre han sido una realidad. Esto viene del primer hombre, del primer neandertal que anduvo mintiéndole a alguno por ahí. Esta vez, al ir a declarar como testigos, han pasado la mentira al plano de lo jurídico. La mentira en la política, la mentira en la vida común no es un delito. La mentira como testigo sí es un delito. Con lo cual, si se prueba que han mentido, han cometido delitos. Y si han cometido delitos, debieran ser sancionados, más allá de nuestra impunidad del 99%, no es un número al azar. En la Argentina son impunes el 99% de los delitos. Más allá de esa impunidad, quizá logremos, en un país que todos queremos sea mejor a partir de diciembre del 2023, que quienes hayan cometido delitos vayan presos o sean sancionados. Entre ellos, los testigos falsos. Si lo son o no lo son, no lo sé, lo dirá el tiempo y lo dirán los jueces, pero de alguna forma nos están dando, por un lado, un mal ejemplo, y por el otro lado, la oportunidad de empezar a poner las cosas como corresponden. Me encanta esa discusión, Alejandro, y te lo llevo del plano de los testigos al plano de los imputados, porque es un debate que no tiene una solución clara desde lo jurídico, pero sí tiene claros posicionamientos. En el caso de los imputados, para defenderse, ¿vale cualquier cosa jurídicamente, incluso mentir? No de los testigos, que los testigos está mucho más claro, vos nos decías, acá está la norma, si está mintiendo es un testigo que ha falseado su testimonio, entonces eso, si se descubre, se tiene que castigar, se tiene que analizar. Ahora, el imputado, en tu opinión, desde lo jurídico y también desde lo filosófico, ¿tiene derecho a mentir? Mira, en la Argentina se ha ido produciendo un fenómeno progresivo, no fue inmediato, progresivo, donde se ha convertido hasta en algo mal visto bochar a un alumno. Esto no es broma, esto lo he sentido yo como profesor, lo he sentido como... Una vez fui apretado, yo era adjunto, fui apretado por el titular de cátedra para probar un ladrillo. Una ¿Y locura. qué hice? ¿Qué hice? Renuncié, me fui. Así de fácil. ¿Qué es lo que Así uno debe es. hacer? No quise ser cómplice de ese relajo. Ese relajo en materia penal, en materia civil, en materia judicial, tiene como manifestación que los jueces tienden a que la gente no sea responsable por sus actos. El deudor no es responsable por no pagar, el que rompe una regla no es responsable por romperla, y el delincuente no es responsable por los delitos que ha cometido. Una de las manifestaciones de este relajo conceptual, de todo es lo mismo, que es el que describió Discépolo en el Tango Cambalache, en la Biblia al lado Tangazo. del calefón. Ese Cambalache se manifiesta en que el principio de no estar obligado a declarar contra sí mismo, que es un principio sagrado en todos los países del mundo, vos no estás obligado a declarar contra vos mismo, y por eso es, por ejemplo, que no te pueden torturar, no te Claro. pueden engañar, por eso, es por ese principio. Ese principio lo han deformado y lo han convertido en un principio en el cual el interrogado, el imputado interrogado puede mentir, y no puede mentir, porque si miente te está engañando. Una cosa es que no se autoincrimine y otra cosa es que trate de engañar al que investiga. Eso Sí. está mal éticamente, está mal conceptualmente, y además no está permitido legalmente para la gente racional. Como los jueces hacen lo que se les da la gana, porque esa es una de las grandes cosas que no se dice. El margen de arbitrariedad de los jueces es inmenso, no grande, inmenso. Entonces, por ese motivo, se les permite mentir, y está mal.
Por lo menos dos hilos ahí para seguir, Alejandro, con la arbitrariedad de los jueces. Vos lo conocés muy bien, no solo por tu ejercicio profesional, sino por lo que fue tu paso por el Consejo de la Magistratura. A diario marcás las problemáticas que tiene el Consejo, hoy con una gran deuda, con la posibilidad de que se reforme o se modifique de nuevo, o que quede funcionando en esa suerte de sui generis que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su reciente fallo ha definido. Mira, en la época que me tocó estar a mí en el Consejo, o sea, 2010-2014, en la que era lo que se llama en la jerga un monobloque, o sea, porque yo estaba aislado, no era ni juez, ni político, ni radical, o sea, estaba solo como Adán el día de la madre. ¿Mm? Llegó un momento en el que en el que los de la minoría, que en algunas cosas sí estábamos juntos, llegamos a la conclusión que era mejor que no pasara nada. Porque si el Consejo se mueve y va a romper los platos, mejor que se quede quieto. ¿Quedarán juzgados vacantes? Quedarán juzgados vacantes, pero peor que quede un juzgado vacante es meter Que un con impresentable, que es claro, un un juez cargo adicto, vitalicio. ¿Cómo? que con un juez adicto, obviamente. Claro, que es un cargo vitalicio. O sea, los jueces kirchneristas que en este momento están dando pruebas de lo nefastos que son, están ahí y se pueden quedar para siempre. ¿Por qué? Por otro de los inmensos e inaceptables defectos del sistema judicial argentino. Los jueces buenos defienden a los jueces malos. Esto es increíble. Esto es ¿Cómo es eso? increíble. Y pasa, mira, es algo que pasa bastante en todas las profesiones. Los periodistas buenos callan poner en evidencia a los periodistas malos, los médicos buenos eluden mandar al frente a los médicos malos, Una los cuestión abogados. una cuestión de protección gremial, porque uno, aunque a lo mejor sepa que el otro no lo está haciendo de la manera en la que debería, Exactamente. empatiza por un lado y segundo le preocupa que ponerle el foco al otro le genere a lo mejor que le pongan luego el foco a uno. Exactamente. Cuando las barbas de tu vecino veas arder, las tuyas pone a remojar, decía un viejo refrán español. Esto pasa con los abogados, con los arquitectos, con todo el mundo. Ahora, con los únicos que no pasa es con los dentistas. ¿Viste que a veces el dentista nuevo te dice quién le hizo esto? Sí, Los sí, che, dentistas son más crueles. le hicieron un desastre en la boca, señor. Sí, sí. ¿Qué le pasó? ¿Dónde fue? Los dentistas son más crueles, pero bromas aparte, los jueces no tienen derecho a hacerlo, porque los jueces son más que funcionarios públicos. Los jueces son el poder judicial, o sea, cada uno de los jueces de la Argentina es el poder judicial de la nación o de la provincia, según sea el cargo. Ellos están obligados a denunciar a los que saben que cometen delitos, y lo saben, porque trabajan al lado. Ese verso albertista de que yo no sabía lo que pasaba en el despacho al lado, puede pasar una vez, puede pasar dos veces, no puede pasar toda tu vida, no puede pasar durante años. Entonces, ¿cuál es el problema que genera esto? Que el sistema como está previsto, el sistema está previsto, el sistema de nombramiento de jueces, está previsto de manera tal que tratas de elegir más o menos a los mejores, todos los sistemas son perfectibles, este es bastante perfectible, tiene bastante defecto, pero bueno, en el fondo no es diferente a los riesgos que uno toma al casarse incluso, ¿Cómo digámoslo, sería eso? digámoslo francamente, claro. O sea, si al casarte te puedes equivocar, y de hecho el índice de divorcio lo demuestra, es evidente que al nombrar un juez también te puedes equivocar. Pero Sí, ¿cómo pero se por lo menos complementa? tenemos el divorcio que ahora es un poco más rápido que la remoción de los jueces, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cómo se complementa este riesgo evidente y palpable del error en la designación de los jueces? Con la remoción de los jueces. Pero cuando la remoción de los jueces no funciona, el sistema se colapsa, se cae. Termina teniendo más jueces malos que buenos. De hecho, para tirar números, en los 20 años, en los últimos 20 años de actuación del Consejo de la Magistratura, o 22 años, se han echado 20 jueces, de un total de 2000, perdón, de un O, total de 1000, y o hay sea, más de 20 jueces malos. en promedio un juez por año y a lo mejor esos 20 jueces fueron en un solo año. Sí, no, pero no, más o menos ha sido, pero ponele que no, ha sido más o menos promediable. Pero el tema es que de los 1000 jueces a los que abarca el Consejo de la Magistratura, hay muchos más de 20 para echar, Me pero imagino. muchos más. Hay jueces que hacen política, y hacer política está prohibido. No solamente está prohibido en la ley, sino que está prohibido en todos los códigos de ética del planeta. No existe Pero, política. ¿le importa, a ver, no te voy a decir a la política, la ética, porque ahí ya la respuesta me parece que ya sabemos, pero ¿le importa a la judicatura la ética? Mirá, no le importa en la medida en que, y te hablo por experiencia
del doctor Daniel Ostropolsky y mía, que éramos dos abogados en el periodo 2010-2014. Ambos presentamos el mismo proyecto de código de ética para que la justicia tuviese un código de ética, que es el Código de Ética Iberoamericano, ¿no?, para jueces. Está votado por todos los países iberoamericanos, es casi igual a otro código que podríamos haber presentado, que es el Código de las Naciones Unidas de Ética Judicial. Son principios, ¿no? Y terminaron en cajón, terminaron encajonados, pero es que ni siquiera lo tratamos. Los jueces no quieren que se les aplique un código de ética estricto porque tienen miedo a todo aquello que les restrinja ese dulce mundo en el que viven actualmente, que es un mundo muy dulce, ¿eh? Y te lo llevo al plano de lo mediático. ¿Por qué se habla tan poco de la ética profesional? Porque una cosa es los que no quieren que se hable de ética profesional y podemos tener algunos interesados en ese dulce mundo del que hablas, pero ¿por qué sale tan poco a la luz la discusión por la ética en nuestro país? En otros países a lo mejor se habla muchísimo más, ¿no? Mira, se lo tendría que preguntar a este expresidente uruguayo, ¿no? Para serte sincero, no voy a hablar de otras profesiones, porque Sí, sí, no las. hablemos de los que conocemos de cerca, los abogados. Si a la profesión legal le aplican las reglas de ética de Inglaterra, creo que queda el 10%. Si le aplican las de Francia, quedaría el 20%. Si le aplican las de Italia, quedaría el 30%. Si le aplican las de España, quedaría el 40%. Estoy simplificando, ¿no? Sí, 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 obvio. Más que eso no quedaría. O sea, Estamos, no nos quedan abogados si la ética entra en la discusión, la ética profesional. quedan muchos menos, no, para, no me cambie lo que dije. Quedan muchos menos de los que están ejerciendo, ¿no? Yo mismo a Eh, veces he estado en dilemas éticos que no sé si resolví bien, la verdad es que no lo sé. Traté de hacerlo, pero es no que lo eso es sé. interesantísimo, Alejandro, porque yo pensaba, a ver, como están los problemas de agencia en la economía, que seguro los que están del otro lado viéndonos los entienden y si no se los recordamos, cuando uno antepone sus intereses por sobre el de aquel que le ha encomendado una actividad, y sucede mucho con los abogados que a veces anteponen los intereses personales del abogado por sobre los del cliente. También tenemos cuestiones de ética que no significa que uno vaya a tener la respuesta correcta o vaya a saber exactamente qué es lo que hay que hacer, pero es hacerse las grandes preguntas ante las situaciones a las que uno le pueden llegar a producir un conflicto o un dilema. Mira, para que lo entiendan los que nos escuchen que no sean abogados. A medida que vas creciendo, a medida que la vida te va enfrentando a situaciones más complejas, laborales, familiares, con hijos, con nietos, con cuñados, con nueras, te vas dando cuenta que existen dilemas, hay situaciones que no son de fácil resolución. Para algo existe la filosofía, para algo existen los expertos en moral, los expertos en lo que ahora se llama, con ese anglicismo, compliance, o sea, cumplimiento. Y desgraciadamente nuestro sistema legal, nuestro sistema abogadil es muy flojo en ese aspecto. Para que te des una idea, entre las múltiples cosas que hice en la bastante larga vida que yo llevo gastada, fue integrar los primeros dos consejos directivos del Colegio Público de Abogados, Sí. con la presidencia del doctor Espota, una persona que fue una especie de padre sustituto mío. Y una de las cosas que trató Alberto Espota y no pudo hacer, por supuesto yo lo apoyaba como corresponde, era que las sanciones a los abogados no se publicasen con las iniciales, porque entonces si sancionaban al abogado Alejandro Claro. Rossi, decían sancionaron a F. Eso no es una sanción. Si se oculta el nombre del sancionado, no hay ninguna sanción. Si es un llamado de atención, si es un apercibimiento, si es una multa, Sí, sí, no porque trasciende. no hay riesgo alguno ahí de condena social, por lo tanto uno lo guarda debajo de la Exactamente. alfombra y ya está, se olvidó. Exactamente, y eso no puede ser. O sea, tenemos en ese aspecto materias pendientes que la buena noticia es que todo se puede mejorar. Mira, esa teoría, nosotros no estamos condenados, como dijo el padre de los Kirchner, Duvalde, nosotros no estamos condenados al éxito, pero tampoco estamos condenados al fracaso. Tenemos que hacer las cosas razonablemente bien, un poco mejor del desastre que estamos haciendo. Alejandro, te quiero llevar un poco por el plano histórico. La verdad es que siempre el aporte que nos haces ahí de un gran fanático de la historia y con el buen término del fanático,
Leíste hace poco un libro de un amigo en común, de Daniel Balmaceda, terminaste ahí con un libro Buenísimo. más sobre Manuel Belgrano. Qué lejos que estamos de esos prohombres y de esas figuras de la historia argentina, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, primero aplausos a Balmaceda, todo lo que edita lo leo, porque ha logrado concentrar el buen humor y la agilidad y la juventud en escritura, junto con la profundidad histórica. No es fácil. No es Para fácil porque la nada. historia a muchos los asusta por aburrida, porque el historiador clásico era un tipo muy serio. Balmaceda, de Marco, hay unos historiadores maravillosos en la Argentina actual. Hay otros chantas monumentales, pero Balmaceda y De Marco son dos personas realmente rescatables. Lo bueno que para mí tienen estos próceres, en algunos aspectos inigualables, porque Belgrano y San Martín son dos tipos que no hay por dónde centrarles. Mirá que los he estudiado a fondo, no hay por dónde entrarles. Lo bueno que tienen es que demuestran que una persona es posible que sea excelsa. No llegaremos, no llegaremos, pero apuntémosle como uno hacía en la facultad, o algunos hacían en la facultad. Apuntémosle al 10 y sacaremos un 7. Pero Sí, si sí, le hay que tirar apuntamos al siempre 5 vamos al a sacar un máximo, 2. siempre hay que tirar al máximo posible, ¿no? Exactamente. En el caso de Belgrano, en este libro que escribió Balmaceda, que recomendé ayer en Twitter, porque sí, porque yo a Balmaceda he hablado con él una vez por teléfono, nada más, no lo conozco. Una pena, pero no lo conozco. Este tipo de libros vale la pena leerlo, porque demuestra que hay gente que era mejor. Y ojo, esto no se terminó ayer. Perdón, no se terminó en 1820 cuando Sí, murió Belgrano, o en 1850 cuando murió San Martín. Cualquiera de los que está dando la vida por el prójimo, desde el anónimo policía que lo está haciendo quizá en este momento mientras hablamos, hasta gente que lo hace de una manera todavía más oculta, son héroes, son héroes. Los bomberos que están apagando el fuego, los que donan plata silenciosamente. Hay un montón de gente que realmente es rescatable, que gracias a Dios es la mayoría. Nuestro drama es ese sector del 30%, al que me refería antes, que por un montón de razones entendibles, increíbles, pero son entendibles, vota a lo peor que ha generado la historia argentina. antes de que pasemos a muchos que tienen cualidades supererogatorias, ¿no? Y hacen por el otro lo que quizá muchos no se animarían o no podrían hacer, te quiero hacer una pregunta histórica de algo que alguna vez charlamos y que yo la verdad que le he perdido el paso. ¿El sable corvo de San Martín qué pasó? El sable corvo de San Martín. Y la dragona, ¿no te acordás que hubo en su momento, hace algunos años, un problema con eso, con Cristina Fernández de Kirchner? Sí, exactamente. ¿Querés que lo cuente? Y para que le actualicemos a la gente, porque se ha ido cayendo de la escena hace algunos años, pero fue un tema Cuando de vital importancia y gravísimo. el asunto fue así. Cuando a Cristina Kirchner se le ocurrió hacer también un desastre con el sable de San Martín, se lo encargaron a un orfebre, cuyo nombre voy a omitir, ¿eh? Se lo dieron, se lo llevaron, para que hiciera una copia. En el regimiento de granaderos, con buen criterio, le sacaron la dragona, porque la dragona, que es esa cinta que tienen en la punta del mango, la dragona tenía 200 años y era muy frágil, seguro que se iba a romper. Menos mal que se la Claro. sacaron. Este orfebre hizo, no voy a calificar lo que hizo este orfebre, no quiero tener un juicio, pero digamos, el juicio habría que hacérselo a él. Lo cierto es que cuando el sable vuelve al regimiento, nunca se vuelve a juntar con la dragona. La dragona yo la vi, después de todo ese lío que se armó en su momento, yo la vi, yo la fotografié, así que tengo pruebas documentales. La última vez que la vi estaba en la caja fuerte del jefe de regimiento. Gracias a Dios, estaba cuidada, porque el regimiento de granaderos cuida la memoria sanmartiniana. Lo que llevaron al Museo Histórico Nacional, de donde espero que nadie se robe por tercera vez el sable, fue otra dragona. ¿Por qué esto de la otra dragona? Que Sí, para los que no entienden nada pareciera mágico. San Martín, así como vos y yo tenemos mucha lapicera, tenía muchos sí, sables, sí, o muchas corbatas. o muchas cosas, exactamente. También tenía varias dragonas. Entonces, entre las cosas de San Martín estaba la otra dragona de algún otro sable. Se calcula que por lo menos tuvo 10 sables más. Entonces las pusieron juntas, pero no tienen nada que ver. Y es más, yo me tomé el trabajo de armar un documento de como 60 páginas,
donde, donde relato cómo la dragona que le sacaron es la verdadera dragona. Porque por supuesto el kirchnerismo trató de decir que no era la de verdad. Viste que ellos, la realidad es una cosa que no les importa lo más mínimo, es más, es una técnica política y comunicacional, negar la realidad. Sí, la realidad es un obstáculo y la Constitución también es un obstáculo para el Pero a mí kirchnerismo. me encantaría, si hubiese un juicio, me encantaría, porque tengo pruebas de 120 años de antigüedad. Bueno, es Hay que pruebas ahí documentales. vamos dejando Documentales. la marca, Alejandro, para que el día en el que eso suceda, que alguna vez quizás suceda, acá tengamos también un documento como para que vos puedas adjuntar. Miren ya desde qué época, incluso antes más, el doctor Alejandro Fargosi marcaba este detalle, que parece un detalle, pero que en realidad es una muestra más de las cuestiones vinculadas con la historia del kirchnerismo y con las tropelías que han generado. Pasemos a los que tienen cualidades supererogatorias, hablabas de la provincia de Corrientes, Alejandro, lo que hemos visto con los incendios, a la falta total y absoluta de respuesta del Estado y como algunos que han sido, en mi opinión, criticados injustamente, como el influencer Maratea, que se encargó de hacer lo que el Estado no hace, Alejandro. Pongamos las cosas en contexto. Vos sabés que durante varios años yo fui director de legales de Telefónica, y ahí aprendí algo que la mayoría de las personas normales que no pasan por esos trabajos no entienden. Cuando vos hablas de cientos de miles o de millones de personas, hay locos de toda calaña. O sea, cuando agarrás un muestrario tan grande, hay gente que es mala, hay gente que es imbécil, hay gente que es perversa, están todas las debilidades humanas están. Entonces, el hecho de que haya 2, 3, 4, 10 idiotas que critican a Maratea, a mí no me asombra, puede haber 1000. Es más, te doy un dato estadístico. Según la Asociación de Psiquiatras Norteamericana, la American Psychiatrists Association, el 1,5% de la población masculina y el 0,6-0,7% de la femenina son psicópatas. Es mucha gente, ¿eh? Es mucha gente. Entonces, que lo critiquen a Maratea. Ridículo. Maratea demostró, Maratea, Alfredo Casero, toda la gente que se puso a motorizar la búsqueda de plata demostró que somos un país de buena gente. O sea, es el lado bueno de nuestro lado malo. ¿Cuál es el lado malo al que me refiero? Somos demasiado mansos. Somos demasiado mansos. Nos dejamos robar, nos dejamos pegar, nos dejamos encerrar. El lado bueno de ese lado malo, lo que los economistas llamarían la externalidad positiva de esa mansedumbre, es que cuando tenemos que ayudar, ayudamos. Pese a que pagamos una monumental montaña de impuestos, ponemos más plata y aportamos. El gran drama del incendio en Corrientes es que hay muchos de ellos que parecen intencionales, habrá que verlo. Yo del kirchnerismo espero cualquier cosa. No solamente no les creo nada, sino que creo que son capaces de cualquier cosa. Todavía estamos esperando saber qué pasó con Nisman. Sino Así que es. además le han retaseado ayuda. Y te lo pongo en números redondos. La mayoría de los países no tiene aviones grandes para apagar incendios, porque no hay incendios todo el tiempo. Sí, sí, porque no somos California. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay compañías internacionales, la mayoría de ellas norteamericanas, que tienen DC-10, tienen esos inmensos aviones que no cargan 20 litros como la mochila de un pobre tipo que está apagando incendio, cargan 30.000 o 40.000 litros. ¿Y qué hacen? Hacen ese trabajo por un precio, obviamente. Trabajar, creo que una semana costaba un avión $1.400.000. No, acá gastan la plata o en remodelar el avión presidencial para que el señor Alberto Fernández y Cristina Fernández viajen como jeques árabes pagados por nosotros, o en gastar plata en avioncitos para que los gobernadores se la pasen dando vueltas por la Argentina, en Learjets, etc. ¿Por qué lo hacen? Porque estos tipos, que es algo que nadie dice, yo no sé por qué hay cosas que nadie dice, porque estos tipos no se pueden subir un avión de línea. ¿Por qué no se pueden subir un avión de línea? Porque los insultarían. Porque los insultarían, porque se encontrarían con la gente de verdad. Los políticos, muchos de los políticos, la casta a la que se refiere Javier Milei, no puede salir a la calle. Fuerte, fuerte. Te cambio de tema, Alejandro. ¿Se viene el impuesto a la vivienda ociosa, ya que hablamos de cuestiones legislativas también? Qué horror, qué horror. Esto, es que cuando yo me refería a Cuba y al aprendizaje que hizo Cristina en Cuba, no es broma. Esta gente no está apuntando a Caracas, esta gente está apuntando a Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba se está cayendo a pedazos
y ese narcoestado en el que se convirtieron Caracas, Venezuela y Cuba tiene que ser reemplazado. Esta gente está apuntando a Cuba y salen con estas monstruosidades conceptuales, que por supuesto no se les aplican a ellos, porque ellos pueden tener un hotel entero vacío, se les aplican al resto. No nos olvidemos que cuando se murió Néstor suspendieron la aplicación de la ley de herencia en la provincia de Buenos Aires para que ellos no pagaran. Esto es posta, es así. Es Y historia. recordemos también que una vez alcanza a comprar, no sé si eran 2 millones de dólares, 1 o 2 días antes de que tuviésemos restricciones cambiarias. Exactamente. Entonces, ¿cómo es esto? Expliquemos esto linealmente. Cuando una persona se compra una propiedad, para llegar a comprarse la propiedad tiene que trabajar, tema número uno, y tiene que pagar impuestos. Impuestos de todo tipo. Y después que se compra la propiedad, sigue pagando impuestos sobre la propiedad. Entonces, puede hacer con esa propiedad lo que se le dé la real gana mientras no perjudique a nadie. Es un principio elemental del mundo civilizado. Lo que pasa es que estos tipos, estos perversos, porque son básicamente perversos y psicópatas, lo que están generando permanentemente es odio de clases, la famosa lucha de clases. Entonces, al país pulverizado económicamente por su incompetencia, su inoperancia y su corrupción, quieren convencerlo de que la culpa de los problemas de vivienda es de los que tienen vivienda. Y no es de los que tienen vivienda. La culpa es de ellos, que son los que nos gobiernan. No, el tema de maldad de esta gente es una... Mira, ¿sabes en qué queda revelada, ¿En pero qué? clarísimamente, la maldad que tiene la dueña de la Argentina en este momento? Que cada vez que ha habido una tragedia desaparece. Me refiero a Desaparece izquierda, ¿no? o peor, O se burla. baila y festeja mientras calla Exactamente. sobre lo que está sucediendo. Exactamente. Vos sabés que hay un libro, uno de los primeros psiquiatras que trató el tema de la locura en la historia fue Ezequiel Ramos Mejía, un Sí. psiquiatra argentino de fines del siglo XIX, principios del XX, que escribió un libro, de hecho, que se llama La locura en la historia, analizando la personalidad psicopática de muchos de los líderes que habían existido a lo largo de la historia en base a lo que se sabe de sus personas. Y efectivamente, esto es así, o sea, los grandes desastres en todos los países del mundo siempre los han cometido estos personajes que desgraciadamente a veces aparecen, llegan y se mantienen en el poder en base a una cantidad de manejo de la opinión pública que por ahí podemos hablar, por ahí no del tiempo, pero son psicópatas y el psicópata se caracteriza, aunque parezca mentira, porque disfruta del mal ajeno, no empatiza con el mal ajeno. Mengele era un psicópata, a él no le importaba inyectarle ácido en el ojo a un chico de 2 años, ¿entendés? Cosa que hizo, aclaremos. Sí, Este, terrible. y esta gente llega a niveles de psicopatía, que por supuesto no son todos iguales, Mengele vendría a ser un top, ¿no? Pero digamos, hay distintos niveles de psicopatía, que además, según también, de vuelta, según este informe de la American Psychiatrist Association, tiene una característica, y es que los psicópatas, notaste que hay menos mujeres que hombres, porque las mujeres Sí. son mejores que los hombres. Yo tengo esa teoría, no lo digo para quedar bien. No, 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 lo has dicho Hablo, otras veces, no, no es para quedar bien. hablo en castellano, no digo ellas y ellos, pero creo que son mejores. Pero tienen otra característica, es que los psicópatas tienden a juntarse. Entonces vos decís, ¿cómo es posible? No sabía eso Ah, yo. claro, tienen mucha empatía recíproca. Yo pensé que eran como lobos solitarios, que los No, psicópatas no, estaban cada uno por su lado. no, no. Los psicópatas parecen, según esta asociación de psiquiatras, en la que creo, porque saben más Sí, que no, yo de no, sí, psiquiatría, sí, están seguro, hay estudios hechos, obvio. los psicópatas tienden a juntarse. Así como se juntan los hinchas de fútbol. Sí, O sí, sea, sí, sí. vos fijate, Es paradójico, pero tiene sentido si uno le analiza el punto de por qué es que empatizarían entre ellos. vos sabés que yo durante algunos años fui miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de New York, y en la sala de reuniones del colegio tenían una frase que, puesta en términos peronistas, decía: para un abogado no hay nada mejor que otro abogado. En serio, pero posta que lo decía en inglés y con otra redacción, ¿no? Sí, sí, pero la Y idea era la misma. charlando una vez con un psiquiatra, que me encantan los temas de la mente, me decía, pero es que es lógico, lo que pasa es que vos no estudiás derecho y la profesión te deforma. Vos elegís derecho o arquitectura o medicina o lo que elijas hacer en tu vida, porque tenés una tendencia natural a hacer ese tipo de cosas. Por eso, las otras personas que hacen el mismo tipo de cosas tenés más empatía, porque son parecidos a vos. Y Mm. todos tendemos a estar con gente parecida a nosotros.
Tus amigos son parecidos a vos. Habrá un loco un poco más, un loco un poco menos, a uno le gustará el asado y a otro el pescado, pero tienen esencias parecidas. Bueno, los psicópatas desgraciadamente se juntan, y en este momento estamos en un periodo negro de la historia argentina donde nos gobierna un grupo de psicópatas. Alejandro, te hago una pregunta que no te la hice nunca y a ver, hacemos el ejercicio intelectual, te pongo alguna regla y vos me respondés, ¿no? En base a la regla de ese juego. Si pudieses a sabiendas 100% que un proyecto de ley que armás vos, cualquiera, ahora el contenido se lo pones vos, ¿no? Puede ser lo que te imagines, puede tener esa ley, claramente mientras sea constitucional, eso lo sabes mejor que yo, que la van a aprobar. ¿Qué propondrías, Alejandro? Una ley cuyo primer artículo sería: deróganse las siguientes leyes y decretos, 2 puntos. Y a partir de ahí, enumeraría la enorme cantidad de leyes y decretos que han secuestrado a 45 millones de personas, que somos los argentinos. Gran claridad Ah, ahí, sí, Alejandro. Lo has pensado esto, ¿eh? Esto sí, claro. es algo que le has dado vueltas, aunque no lo hayamos charlado nunca. Y de hecho, no, pero para que además tengo la gran ventaja de que he tenido contacto con genios del tema, uno de ellos Mayral. Mayral tiene un proyecto que es uno de los pocos que lo ha dicho, que se atreve a decirlo, de invertir el principio, a ver cómo explico esto fácil. Hay un principio que está en la ley argentina, por el cual cuando vos le pedís algo al Estado, lo que fuere, y el Estado no te contesta, se considera que te dijo que no. Sí, ¿Sí? Es el silencio administrativo. Para ponerlo en términos técnicos para los colegas, es el silencio administrativo denegatorio. Bueno, lo que propone Mayral es que sea admisivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si le pedís algo al Estado y el Estado te dice cero, no contesta, se considera que te dijo que sí. Esto que es revolucionario. Lo, No, lo- 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 lo cual es básicamente casi lo lógico entre los privados, si bien los privados también tienen sus, exactamente. sus reglas y sus entresijos, pero digo, se asemeja mucho más a lo que nos pasa si vos me reclamás algo a mí o yo te reclamo algo a vos y hay silencio. Exactamente. Exactamente. Y hay una curiosidad, que Mayral obviamente la sabe, no tiene por qué saberla el gran público, y es que esto ya existió en la Argentina. ¿En serio? Cuando era ministro, existió y tuvo efectos magníficos. Cuando era ministro Terraño, ministro de Obras Públicas Terraño, dictó un decreto que era, wow, ahora me olvido, 1812, tenía un número así, dictó un decreto por el cual en materia de telecomunicaciones había un monopolio absoluto de Entel. Entel era esa empresa que decía que daba teléfonos pero no nos daba. Había un monopolio absoluto de Entel, y el decreto es 1842. Ahí El está. decreto 1842 del 88, si no me acuerdo mal. Increíble. La cabeza funciona, a veces. Pero Eh, perfecto. el decreto decía que aquel que pedía permiso para dar servicios de valor agregado, que hoy en día es con lo que nos comunicamos, en aquella época Obvio. estaban apareciendo, si Entel no contestaba en un plazo de, no me acuerdo, 3 meses, 6 meses, se consideraba concedido el permiso. Esto dio nacimiento a 3 empresas que fueron en su momento Comsat, AT&T, no me acuerdo cuál otra, que fueron las primeras que dieron servicios de valor agregado en la Argentina. Se puede, o sea, el punto, parezco Macri, pero la realidad es que se puede. Nosotros estamos atados por nosotros mismos. Y el fulano al que debo mi nombre, yo y todos los Alejandros, Alejandro Magno, lo demostró clarito con aquella famosa imagen, que no sé si era un mito o una verdad, de cortar el nudo gordiano. Sí, sí, en vez Hay de, nudos, en vez de desenredarlo, hay que cortarlo, Alejandro. exactamente. En lugar de desenredar, hay nudos que no son desenredables, porque te llevarían más vida de la que disponemos. Se cortan. Entonces, mi proyecto, que a todo esto viene la respuesta, el proyecto que yo haría sería un derógase, tal ley, tal ley, tal ley. Estamos llenos de leyes disparatadas, hechas para crear trabajos y crear sobre todo, ¿sabes qué? Kioscos. ¿Qué es un kiosco en términos políticos? Para la gente que no lo sabe. Cuando mi amigo Jorge Asís habla del kiosco de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es un kiosco? Un kiosco es un lugar donde hay un político currando. Más claro imposible. ¿Está? Es así. Alejandro, Vos fíjate, te pongo una sí, curiosidad. El tema de los registros automotor.
Vos Que son, fijate. que son privados, por si la gente no lo sabe del otro lado. Exactamente, los registros automotor son personas, amigas del ministro de Justicia o del gobernante de turno, que consiguen que le den un registro. Entonces hacen un trabajo más o menos bien hecho, depende del titular del registro, y cobran y se hacen ricos. Cuenta la leyenda que hay varios de los politicastros actuales del gobierno que tienen más de uno, tienen 10, o ponen uno nombre de un hijo, otro nombre del otro. Hay relojes que valen más que los autos. ¿Hay un registro de relojes? No, no hay un registro de relojes, que yo sepa. Bastaría con los autos que saber de quién es la patente. Ya está. O Bueno, sea, lo leía a Lucas Liache hace poquitos días con respecto a eso, Alejandro, que contaba, creo que es en Brasil que han arrancado, que ahora se hace todo con una app. Es decir, querés registrar el auto, te subís, le ponés los datos del auto, imagino que tendrán alguna manera de corroborar que el dato que le estás poniendo es real, que la patente que le estás marcando no es una patente inventada para que no registre cualquier cosa, y ya no hay más lugar físico, o sea, es una app, está en alguna computadora, en algún mira, servidor guardado en algún lado, con internet y listo. mira, todos tenemos DNI. Sí. Bien. Reciente, te doy una primicia. Hace una hora acabo de llenar un formulario porque saqué unos pesos en el Kini. Saqué Muy 9.000 bien. pesos. No, 9.000 pesos. No pasa nada. Me gusta que aclaraste, no vaya a ser cosa de que alguien te pida después, ¿viste? Mi vida no va a cambiar con los 6.000 que me van a quedar, porque te deducen el 35%. Bueno, pero tenés que llenar un formulario online. Cuando haces una escritura te piden menos datos. Para una escritura, no, de verdad. Vos no te das una idea de la cantidad de datos que tuve que llenar. Era increíble. Pero que faltaba factor sanguíneo. No, era increíble. No me pidieron el dato de sangre de casualidad. Y cuando analizás un montón de actividades en las que permanentemente todos nosotros vamos chocando, las vas viendo. Y para esto no se puede y aquello no se puede. Hablar con un comerciante cualquiera y preguntarle todos los papeles y requisitos que tiene que cumplir para vender figuritas. Todo esto se puede cambiar. Pero lo que tenemos que hacer es una especie... En su momento se trató de hacer, ¿te acordás? Un presupuesto base cero, o sea, Sí, empezar me a acuerdo. justificar. Después pasamos a una legislación base cero, pero tocas tantos intereses, porque hay una de las cosas que tampoco nadie dice, y es la cantidad de parientes que la mayoría de los políticos de todos los partidos tienen metidos en el Estado. Porque no se Entonces, habla de ética y tampoco se habla de nepotismo. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A nadie de los que mandan, ¿eh? Como diría el título de aquel libro que creo que de Martínez Estrada era, Los que mandan. Sí. A ninguno de los que mandan les interesa achicar el Estado porque vive toda su familia del Estado. Y no me estoy refiriendo ni al kirchnerismo, ni al peronismo, viste que todo el mundo le pega al kirchnerismo. Todos los partidos, radicalismo, Cambiemos, el PRO, entran a meter pariente por arriba y por abajo. Y encima los meten en planta permanente, no se van más. No, se encastran, se convierten en armarios inamovibles. Estaba leyendo hace un rato una ley desastrosa que es la ley de humedales, que es otro invento, otro engendro que quiere hacer otra piedra llena de buenas intenciones que presentó la coalición cívica, que es un desastre. Evidentemente está escrita por alguien que no tiene la más remota idea de lo que es la Argentina. Con eso se manotean más o menos el 20% del territorio nacional. Una locura. Bueno, Una locura. pero no sabés lo que son los organismos que crean. Nos va a costar millones de dólares por mes para que no hagan nada, porque encima no hacen nada. Porque cuando hablamos del tema, hay una cosa que a mí me resulta fantasmagórica hoy en día, y es, la gente tiene una especie de pasión por las cosas estatales, y en paralelo, cada vez que tiene que hacer algo con el Estado, insulta, porque el Estado lo hace mal, tarde y mal, las dos cosas. Sí, sí, después la gente a lo mejor pide más respuestas del Estado, pero termina teniendo que pagar una escuela privada, o termina teniendo que pagar Exactamente. seguridad privada, o termina teniendo que pagar la salud privada, todo lo privado, Ese, porque aunque muchas veces se reclame más Estado, después a las vistas la gente se da cuenta de que el Estado no sirve, o por lo menos activa y vota con la billetera después. vos, que sos una persona importante en la Fundación Libertad, por ahí podés lograr algo que yo he tratado de lograr de los economistas sin ningún éxito. Y es, ¿Qué muchachos, es? cuando analizan la presión fiscal,
no solamente computan la presión fiscal directa, sino la presión fiscal inútil que deriva de que apenas asomás la cabeza por arriba de la línea de flotación, contratás un servicio médico privado, contratás una escuela privada, y cuando llegás contratás una seguridad privada. Porque Algo eso algo que también no es existe presión fiscal. en todo el mundo, porque hay muchos otros lugares donde a lo mejor ideológicamente se ha decidido que el camino es el de lo público, supongamos en salud, con sus Claro, más o con sus menos, pero la gente no sale a contratar salud privada. Digo, en Reino Unido la gente se queja del National Health Service, tiene todos los errores y los problemas del no sector contrata a la público, otra. pero Claro. casi nadie tiene salud privada en Reino Vos Unido. sabés que un querido amigo mío que ya murió, muy querido, se había ido a estudiar a Francia, de hecho hizo un magnífico máster y magnífico libro estudiando en Francia, y cuando volvió acá a la Argentina, un día charlando, me dice que él era amigo del duque de no sé qué cosa, y le digo, vos que sos un rata, ¿de dónde conociste al duque de no sé qué cosa? No, porque cuando mi mujer, que se llamaba X, o que se llama X, estaba embarazada de fulanita, la compañera de cuarto era la duquesa de no sé qué cosa. O sea, estaban en un hospital público, el duque y el ladri este, que no tenía donde quedarse muerto. Y sí, como corresponde, todos cruzándonos. Alejandro, yo quiero que nos despidamos, no te robamos más tiempo hoy. Yo quiero que nos quedemos con el Derogas. Me parece que le pusiste ahí una gran fuerza. Es una imagen que tenemos que destacar y seguir salvando porque nos hemos olvidado de la posibilidad de derogar la normativa que nos hace tanto daño, ¿no? Hay una regla, sí, sí, Garrett, y hay una regla de oro que hay que entender. Para las personas humanas, la regla es que todo lo que no está explícitamente prohibido está permitido. Ese es el principio de libertad. Para el Estado, no es esa la regla. Para el Estado es todo lo que no le está explícitamente concedido, le está prohibido. Nosotros nos hemos acostumbrado a invertir esa regla y hablando con la gente común, pero cuando digo gente común, digo gente que pasó por la facultad, de otra facultad, no de Derecho, creen que todo lo que no te está permitido te está prohibido, y no es así. La regla es la libertad. La historia del ser humano es la lucha por la libertad. Clarísimo, Alejandro, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has prestado aquí en Fundación Libertad, en los eventos de Fundación Libertad Online. Para los que nos están viendo allí también del otro lado, gracias por su tiempo. Alejandro, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente para vos, Garret. Lo Y teníamos para al los Bon Giovanni, y para los Bon Giovanni. obviamente, a Gerardo y Alejandro Bon Giovanni también. Terminamos este evento con el doctor Alejandro Fargosi aquí en Fundación Libertad, Fundación Libertad Online. A lo mejor nos están viendo ahora por YouTube. Esperamos que se hayan entretenido. Siempre nos quedamos con las reflexiones del doctor Fargosi. Así que damos por finalizado este FL Online.